Pero bueno, que aquí lo dice, a la mano, Bien, amigos, seguimos con Hágase Justicia, supliendo a nuestro colega Wilson Naznate. Bueno, Wilson, a recuperarte por favor en casita. Bien, ahora sí, estamos con nuestro colega, amigo también, Jorge Carrión, escritor, que bueno, recién nos estamos enterando que él tiene varios libros y que por eso justamente lo hemos invitado y para que nos hable un poco de esa faceta, también muy aparte del periodismo que él también hace a través de este medio de comunicación y lo ha practicado siempre. Me habías comentado que en Venezuela ha sido becado para el tema de periodismo, ¿o qué carrera específicamente? Bueno, en un principio estuve por una beca, recuerda que te hablé que estuve trabajando en medios de comunicación que tenían que ver con el agro en el Perú, ¿no? Ajá, y entonces sí. Se presentó una beca agraria, ¿no? Para estudiar cuestiones agrarias en el Caribe, en este caso con sede en Caracas, ¿no? Y por ahí fue mi salida, ¿no? Y siempre, claro, en el marco de ver de qué manera podíamos llegar. Somos un país agrícola y prácticamente la dependencia económica del Perú a nivel de lo que han sido las crisis han sido siempre suaves en comparación con países como Venezuela. Claro. ¿Por qué en Venezuela la crisis es más fuerte? Porque Venezuela no produce nada, absolutamente nada. ¿Ah, sí? O sea, lo que produce es el oro negro, que es el petróleo, el aluminio, ¿no? Que son sus cartas de presentación, pero en cuestiones de agrícolas, ¿no? Prácticamente desde tiempos de la Revolución Cubana, antes de que llegara Chávez, hay una canción que dice: ¿qué culpa tiene el tomate de estar prendido en la mata si viene un hijo de y lo lleva para Caracas, ¿no? Y lo lleva para Caracas, ¿no? ¿Por qué ese tema? Porque efectivamente el tomate llega a Caracas enlatado desde aquellos tiempos, y durante todos los años prácticamente siempre los productos han venido de afuera, porque también tenía Venezuela la bonanza económica y todo lo podía adquirir. Entonces nunca se sembró el petróleo, ¿no? Cuando aparece la figura de Hugo Chávez, su principal discurso de él, amparado, claro, en un literato como es Arturo Uslar Pietri, que si ustedes buscan, pues él hablaba de sembrar el petróleo, ¿no? Entonces Hugo Chávez dice: vamos a sembrar el petróleo. ¿Qué significaba sembrar el petróleo? Sembrar el petróleo era que todo el ingreso que tenga Venezuela por el auge del precio del petróleo, pues había que sembrarlo en otras cosas. Por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Para que no estemos consumiendo productos enlatados, traídos de afuera, sino productos nuestros, decía él, ¿no? Y mira el tiempo que ha pasado, y hasta el momento Venezuela prácticamente sigue consumiendo o dependiendo del petróleo y dependiendo de lo que viene de afuera, ¿no? Claro. Por eso es que Venezuela prácticamente carece de cuestiones alimenticias. Pero lo curioso era en tu caso, tú, bueno, estando acá en el Perú, y bueno, acá se desarrollaba bastante el tema de agrario, el agrícola, y yendo allá, ¿qué has podido experimentar? Precisamente eso, de que acá estábamos en una etapa muy avanzada en cuestiones agrícolas. Allá había tecnología, eso sí, porque hay que aceptar de que durante el tiempo previo a lo que significa la revolución bolivariana, pues estaban instalados las petroleras y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera la tecnología sí estaba, ¿no? Por ejemplo, a nivel agrario, aquí también el lugar accidentado es Perú, ¿no? Con los Andes, ¿no? Por ejemplo, para poder arar la tierra hay que tener pues bueyes, ¿no? o ganados para poder en algunas pendientes poder labrar la tierra, ¿no? En cambio en Venezuela hay más llano. Entonces la tecnología es más simple, ¿no? Más fácil, y por eso quizás ellos tenían un avance en ese aspecto. Pero lo que no tenían era la siembra, o sea, no había, ¿no? Porque ¿para qué voy a sembrar? ¿Para qué voy a trabajar si estoy bien? Además creo que el clima tampoco se prestaba para diversificar, como acá en el Perú, que sí hay muy microclimas innumerables. Claro, ¿no? Venezuela tiene, pero no tanto, porque recuerda que es un clima más de selva, ¿no? O sea, es como que tengas prácticamente un Perú lleno de tarapoto, ¿no? Solamente el oriente, claro. Nada más, ¿no? Eso es Venezuela, ¿no? No hay, por ejemplo, tierra negra para la papa, para el maíz, ¿no? Al estilo Perú, ¿no? Y a razón de que, bueno, la agricultura ya no te daba, tal vez no podías estar tan inmerso dentro de la agricultura, es donde ya te dedicaste a la prensa. Claro, sí. No, yo fui de todas formas, a la hora que salgo de aquí, salgo como corresponsal periodístico para el diario, para el diario, el diario que tenían
no me acuerdo ahorita, pero un diario de acá que ya está fuera de circulación, ¿no? La revista Agroenfoque, también soy corresponsal de la revista Agroenfoque, después de haber dejado, ¿no? De ser corresponsal acá a nivel interno, ya me convierto en corresponsal internacional. El diario era La Tribuna. El diario La Tribuna era del Partido Aprista Peruano, ¿no? Y en ese tiempo pues estaba Mirko Gilardi, creo, como director, y él me nombra corresponsal desde Caracas, ¿no? Para emitir informaciones relacionadas con diferentes ámbitos. O sea, todo lo que es las noticias, la información de Venezuela, todo lo que ocurría, no netamente agrícola. No netamente agrario, no. Con Agroenfoque sí tenía ese punto, ¿no? De que tenía que buscar información relacionada con el agro. Pero con La Tribuna no. La Tribuna era abierto, ¿no? En aquel momento, ¿cómo era el desarrollo de los medios de comunicación? Yo creo que, bueno, en ese momento creo que las revistas, los temas, la prensa escrita era bastante, tenía mucho auge. Ahora ha perdido un poquito de peso, ¿no? Creo que la televisión ahora ha consumido mucho más y las redes sociales, ¿no? ¿Cómo era el trabajo de la prensa en entonces allá en Venezuela? Bueno, en Venezuela siempre ha sido la prensa bastante farandulera, ¿no? Y quizás la parte política no estaba tan así en su tope. Cuando aparece la figura de Hugo Chávez es cuando comienzan ellos a ver el tema político recurrentemente, ¿no? Antes no lo habían visto, ¿no? Entonces esto es un detalle que Hugo Chávez aprovecha, ¿no? Se da cuenta de que hay algo que falta en el modus vivendi del venezolano, ¿no? La política, ¿no? Ellos más estaban en cuestiones de farándula, más festivo, ¿no? Sí, festivo, ¿no? Y tenían de repente una vida totalmente al margen de la política. A pesar de que ya habían síntomas antes de la aparición de Hugo Chávez que comenzaron a acercar precisamente ese momento donde él plantea la cuestión política como algo primordial, ¿no? Ya habían síntomas, ¿por qué? Porque comienza la crisis, ¿no? Del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde se ve que efectivamente la economía pues ya había hiperinflación, ¿no? El segundo gobierno de Rafael Caldera también pasa por lo mismo, y finalmente pues le dan el beneplácito para excarcelar, ¿no? A Hugo Chávez, porque recuerda que al principio él fue puesto preso luego de haber dado el golpe de Estado en el año 92, ¿no? Cuando se da el golpe de Estado en Venezuela, coincidentemente acá también se da el Fujimorazo, ¿no? Claro. El 5 de abril del 92 en Perú, Fujimori, y el 4 de febrero del 92 Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez va preso, mientras que acá el fujimorismo sigue con su gobernabilidad, ¿no? Sin embargo, pues, como le decía a Guillermo, bueno, desde ese año hasta este año 2021, estamos a puertas de 30 años casi ya de aquello, a pesar de todas las fatalidades que acompañan a la democracia peruana, no existe el hambre que existe en Venezuela, ¿no? Entonces eso también hay que evaluarlo. Y a pesar que Venezuela tiene bastante economía, o sea, que tiene recursos como para no estar en estas situaciones. La gente, los políticos pues lo atribuyen a que es culpa del imperio, que no sé qué más, ¿no? O sea, pero nosotros que hemos estado viviendo en carne propia, ¿no? Lo que significaba toda este saludo a la bandera, ¿no? Creemos que hay un exceso de demagogia, un exceso de ofrecimiento que al final no llega al pueblo, ¿no? Y no por culpa de alguien que está fuera del país y que te prohíbe algo, sino por culpa de que tú no has sabido sembrar ese momento de bonanza que tuviste al principio de tu gobierno, ¿no? Cuando lo tuvo, porque él tuvo el mejor valor del petróleo al principio de su gobierno, en este caso Chávez, ¿no? Y no supo aprovechar. No supo sembrar el petróleo, que era el compromiso inicial, ¿no? ¿Y en qué en todo caso, en qué es lo que, bueno, invirtió, qué es lo que hizo en todo caso con todo el dinero que ingresaba? Yo creo que ellos más se preocuparon por proyectar su revolución a nivel internacional, ¿no? Y si tú evalúas algunas pistas, Brea, en Guayaquil, en algunas ciudades de Ecuador, alguna asfalto en Bolivia, es asfalto venezolano, ¿no? O sea, él vendió mucho su revolución, él se vendió mucho al exterior, ¿no? Pero no pensó en
en los suyos, ¿no? Claro. Se despreocupó y él pensaba quizás que si yo triunfo afuera, pues va a ser algo ya en automático que va a rebotar en beneficio de mi país, ¿no? País, claro. Pero creo que por ahí siguió, creo que el ideal de Bolívar. Sí, bueno, estuvo un poco, en ese aspecto estuvo bastante desequilibrado, ¿no? Se nota ahora, con la ausencia de él, ya no está vivo, sí, pues. Sigue su revolución con Maduro, pero lamentablemente la brea le ha quedado a Bolivia, ¿no? Claro. Los regalitos, los aviones, no sé, les ha quedado a ellos. Claro, ¿no? Y ellos sí han trabajado su agricultura, ellos sí se han preocupado por ejemplo, el dólar sigue siendo el dólar, la moneda oficial de Ecuador, ¿no? Así es. ¿No? Sí, a pesar de que Correa estuvo en el poder, claro, pero no se atrevió a tocar el dólar. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ese supuesto cambio revolucionario donde había que reivindicar lo nuestro, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, quizás algunos que estuvieron un poco más a tono con lo que significa la realidad de nuestro continente, pues apostaron por la economía, ¿no? Como Correa, como economista, pues nos dijo, no voy a tocar el dólar, y no lo tocó. Y se mantiene su economía, quizás con algunos bemoles de crisis, pero no al extremo de Venezuela. Como Venezuela, y tampoco lo que estamos viviendo acá en el Perú ahora, ¿no? Creo que están ahí bien. Bueno, yendo al tema de tus libros, mi querido Jorge, mientras tú estabas trabajando allá, empezaste a escribir los libros que, bueno, me habías dicho, ¿no? ¿En qué momento fue? Dije, ya, me dedico a hacer libros o me dedico a escribir lo que ya tú tenías, de hecho, de experiencia, tanto en el agro, en el Perú y allá también. ¿En qué momento? ¿Cómo decidiste empezar? No, simplemente, bueno, que después de tanto estar en programas de radio, de allá, que recurrentemente pues tenía invitados de diferentes situaciones vivenciales, ¿no? Como son los embajadores, diplomáticos, incluso los pobladores peruanos que radican en Caracas, ¿no? Y los propios venezolanos, con su convivencia del contrapunteo político, ¿no? Del contrapunteo cultural, ¿no? Bueno, por ahí comencé a ser parte de lo que viene a ser una especie de hobby que uno tiene, ¿no? De escribir. Pero después dije, bueno, vamos a no solamente escribir para escribir, sino para que de verdad lo lean, de verdad que lo lean, ¿no? Y bueno, que se conviertan en libros, ¿no? Y por ahí hay gente que dice, oye, no tenemos mucha información de lo que piensan de Bolívar en el Perú, ¿no? Acá figura, en este libro que se llama Intelectualidad Bolivariana en Tierra de los Incas, pues prácticamente es una recopilación de escritos de personalidades importantes peruanas, intelectuales, sobre Bolívar, ¿no? Y el aporte que quizás le ven a él, o incluso también la parte negativa, que en algún momento Vargas Llosa habló negativamente de Bolívar, ¿no? Bueno, estos son los personajes que opinan de Bolívar, pero son personajes peruanos. Peruanos. Por eso se llama Intelectualidad Bolivariana en Tierra de los Incas, o sea, los peruanos opinando sobre Bolívar. Que por cierto, bueno, Bolívar obviamente es el libertador de América, pero sin embargo creo que acá le tienen más cariño a San Martín, ¿no? Porque por la independencia. Entonces, bueno, sé que alguna gente, de hecho, tiene idea muchísimo de Bolívar, ¿no? No sé cuáles sean la intelectualidad y habla, ¿desde qué punto de vista este libro? Bueno, simplemente, básicamente es eso, que si alguien desea información sobre lo que alguna vez se comentó, se dijo sobre Bolívar en el Perú, pues necesariamente tendría que hojear este libro y va a encontrar, por ejemplo, que Chabuca Granda en algún momento le escribió a los libertadores, ¿no? Tiene unos poemas, unas canciones, ¿no? Qué bueno. Va a encontrar que hasta César Vallejo también en algún momento mencionó a Bolívar. Va a ver lo último de repente el desprecio que tiene Vargas Llosa por Bolívar, ¿no? Y bueno, lo que dicen los intelectuales peruanos sobre Bolívar. Perfecto. Los más reconocidos intelectuales que opinan sobre Bolívar. Claro. A favor y en contra también. A favor y en contra. Sí. Perfecto. Entonces ahí está. Y bueno, si la gente también desea, en todo caso, conocer un poco más de Bolívar y qué es lo que piensan de Bolívar, está plasmado en este libro. Claro, sí. ¿Este libro de qué año lo escribiste, Jorge? Eso data de prácticamente hace 20 años más o menos. Es uno de los primeros libros, en todo caso. Ese ha sido el primer libro. El primer libro que sacaste. ¿Y allá en Venezuela circuló? Sí, claro, actualmente circula, ¿no? Lo pueden pedir incluso por internet y tranquilamente les puede llegar a Perú, ¿no?
Bueno, ¿y qué tal es el tema cultural en Venezuela? O sea, allá le dan valor a la cultura. Sí, ¿Cómo está desarrollado el tema cultural? Hablando precisamente un poco de los libros, de la lectura y todo por el estilo. Bueno, recuerda que allá existe, por ejemplo, uno de los reconocimientos más importantes para los escritores latinoamericanos, el premio Rómulo Gallegos, ¿no? Que fue el que ganó Vargas Llosa, por ejemplo, antes de ser Nobel. Sí. Bueno, el que más prestigio le dio fue el premio Rómulo Gallegos, ¿no? Y muchos escritores latinoamericanos pasan por esa experiencia, ¿no? Tratar de ganarse el premio Rómulo Gallegos. La casa Rómulo Gallegos es una casa museo que existe en Caracas y existe siempre bastante inquietud por tratar de comprender lo que se vive, ¿no? ¿Y esta casa recibe el apoyo del Estado o es...? Sí, es del Estado, del Estado. Del Estado, ¿no? Ajá. Normalmente, a nivel empresarial, también hay algunas empresas privadas que han apoyado mucho la lectura, la difusión de los libros. Creo que sí tienen un buen manejo de lo que ha significado la cultura. Ajá. Y, por ejemplo, yo les ponía aquí, tal vez en el Perú, a los que se dedican a hacer un poco de impresiones de prensa o de libros. En Venezuela, no por Hugo Chávez, mucho antes, era difícil encontrar una mujer desnuda, por ejemplo, en una portada de un diario chicha, como se llama acá en el Perú. Como lo vemos acá. En cambio, cuando yo me voy de acá, pues era normal acá, ¿no? Normal que los diarios chicha pues te pusieran ahí a las vedettes, ¿no? Era bien normal, pero en cambio por allá no. ¿Ah, sí? El más a pesar de que tenían las mujeres más bellas allá, sí, ¿no? El más farandulero no llega a esa obscenidad, ¿no? O sea, es como más recatado, ¿no? El asunto, ¿no? Hay revistas de farándula, ¿no? Sí. Pero no llegan a ese extremo. O sea, y tampoco la gente los pide ni nada, ¿no? Mientras que por acá yo veo que es como una necesidad, ¿no? Ya la gente se ha acostumbrado y buscan eso, ¿no? Se expande todos los días acá. Entonces, si no hay eso, no venden acá. Sí, nos hemos impregnado un poco de ese tipo de... Entonces, en ese aspecto, estamos un poco desequilibrados nosotros y ellos creo que están un poquito más tranquilos en ese aspecto, ¿no? Más recatados. También, por ejemplo, aquí existe, yo dejé a Ferrando, ¿no? Vivo todavía, ¿no? Cuando me fui. Pero después me enteré que apareció una chica que lo humilló prácticamente, ¿no? Y se volvió famosa, que es Magali Medina. Así es, ¿no? Magali Medina, exacto. Tras la humillación de Ferrando, aparece en exaltación una figura totalmente, tal vez descabellada en torno a lo que significa hacer periodismo. Así es. Haciendo del escarnio público, del escándalo público, la vida íntima de las personas, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, en Venezuela no existe. No, es lo que llaman ahora prensa basura. No, algo televisión basura, ¿no? Bueno, eso no existe desde tiempos, no de Hugo Chávez, mucho antes, O sea, era muy difícil, o es muy difícil, de que te estén haciendo una búsqueda privada, o de tu vida privada, ¿no? Y que te esto se debe a que el Estado de alguna forma controla, simplemente por la población que no... es parte de la cultura, ¿no? Es parte de la cultura, no es necesario, ¿no? Hay, por ejemplo, Venezuela Farándula es una revista que había, no sé si todavía existirá, pero era una revista que lo sacaba el Bloque de Armas, donde aparecía, por ejemplo, algunos detalles sobre los artistas del momento, ¿no? Sus actividades, quizás algunos comentarios un poquito pero no tocaba mucho picarescos, el tema personal no tocaba pero mucho. no tan así denigrantes como lo que vemos acá, ¿no? Donde se ve prácticamente la vida íntima, ¿no? El escarnio público de una persona, ¿no? Su vida privada, ¿no? Y como algo normal, incluso como algo solicitado por el poblador, porque el poblador busca eso. Tú ves, está buscando ese tipo de información. ¿Y qué hubiese pasado? O tal vez habrá habido en algún momento intento de tal vez hacer un formato similar en Venezuela. ¿Ha habido algún intento tal vez y que tal vez la población no le llama, lo ven como algo malo? O lo ven como algo como que... Ya es la formación en todo caso. Por ejemplo, en algún momento se vendió el programa de Laura Bozzo, ¿no? ¿No? Que pase el desgraciado. Y se estaba viendo, ¿no? Y cada vez que veían el programa... había un público como que les llamaba la atención, ¿no? Y cuando yo daba clases, porque yo daba clases allá en los parasistemas, entonces mis alumnos me decían,
profesor, ¿qué significa la pollada? ¿Qué es una pollada, no? Claro, bueno, sí. Para mí era un poco difícil explicar qué es una pollada, ¿no? Ajá. Pero sí les decía, bueno, la pollada que se menciona en ese programa es un lugar donde se dan cita diferentes personas y por ahí de pronto aparece la que no es tu mujer disfrutando del pollo contigo, ¿no? Entonces, en la pollada se dio el caso de una especie de infidelidad, ¿no? Y por eso que Laura Bozzo dice, ¿dónde la conoció? En una pollada, ¿no? Entonces, ya va el entretelón de una especie de telenovela en la que se dan casos extramatrimoniales acompañados de un pollo, ¿no? ¿Y un pollo qué? A la parrilla, ¿no? Y por eso se ha vuelto famosa la pollada. Claro. ¿No? Bueno, no existe pollada, por si acaso, ni en otros países, solo creo que el Perú nada más existen las polladas. Bueno, y nosotros obviamente ya sabemos que es las polladas, pero en otros países no saben, sí, ¿no? Están... Sí, entonces ellos lo veían como algo que, oye, que no me gusta esa Laura Bozzo, ¿no? Decían ellos, ¿no? Y poco a poco ya fue desapareciendo su programa. Como que no encajaba en la forma de vivir de los venezolanos, así que no, ya ese programa como ya obviamente no tendría rating, también la televisora, se imagino, lo retiraban. Claro, y como hemos estado ya entrando a la era de las tecnologías, en el momento en el que yo llego, por ejemplo, yo mandaba una carta a mi madre y a los 6 meses recibía la respuesta, ¿no? No había la continuidad ahorita instantánea del Internet, ¿no? Pero más adelante ya nos hemos conectado con diferentes partes del mundo, actualmente manejamos prácticamente una especie de corresponsales o de partícipes de nuestras comunicaciones, en nuestros medios de comunicación, tenemos Virtual Televisión y ellos se comunican de diferentes partes del mundo y sale por directo a tu CPU por Telestar, ¿no? Claro que sí. Y ya no solamente son peruanos, son personajes de otros países incluso, ¿no? Pero que conocen la cultura peruana y que les encanta de pronto compartir con gente que tiene un pasado milenario, ¿no? Como es el Perú, ¿no? ¿Qué tal has visto el Perú allá en Venezuela? Es muy bien visto, ¿no? En una oportunidad, pues, conversando con un funcionario que viene a ser como decirte el jefe de migraciones de acá, ¿no? Allá se llamaba el jefe de la DIEX, Dirección de Extranjería, y él me dice, una de las colectividades más limpias, dice él, ¿no? Es la peruana, me dice. Jamás he visto un preso o un acusado de alguna falta grave, ¿no? Acá en Venezuela. Claro, más adelante han aparecido casos esporádicos, ¿no? Pero muy contadas veces, ¿no? O sea, se comportan bien, ¿no? No hacen lo que aquí hacen, ¿no? Yo a veces decía... Ahora, tú me decías que culturalmente Venezuela es un poco más recatado y todo por el estilo, pero en temas creo que de las personas hay bastante delincuencia por allá. Claro, lo que se escapa del control es ya la delincuencia que no tiene que ver con de pronto la cultura en el sentido estricto, ¿no? De que puedan estar muy informados, ¿no? Sino se trata de esa cultura de la calle, ¿no? La cultura de la calle creo que los ha arropado, ¿no? Y es normal para allá, por ejemplo, que los robos se presenten en cualquier momento del día y en cualquier lugar del país, ¿no? Porque se ha perdido el control, ¿no? Y quizás también esto producto de los últimos tiempos, ¿no? Cuando se instalan gobiernos forajidos, le das prácticamente las credenciales o las autorizaciones para que el Lampa haga de las suyas, ¿no? Es como que tú, por ejemplo, actualmente se debate, ¿no? El tema de que estamos ante supuestos ministros que han cometido delitos, ¿ok? ¿Qué pasaría si esto continúa así, no? Podemos llegar a lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela han llegado momentos en los cuales los que han llegado al poder han transado con el AMPA prácticamente, ¿no? Y han hecho de que esos barrios donde están instalados prácticamente los delincuentes sean prácticamente los que defiendan la revolución, defiendan el proceso bolivariano, ¿no? Entonces les han dado prácticamente carta libre para ellos ser protagonistas del escenario venezolano, ¿no? Y de allí que haya llegado un momento en el cual
ya cuando ya se acabó la campaña, ya no hay cómo controlarlos, ¿no? Claro. Porque tú mismo le has dado la autorización para que utilicen esas armas. Ha sido parte, en tu caso, de parte del gobierno incluso, ¿no? Fueron Claro, parte, el gobierno ha permitido que ese exceso de armas que existe en las calles caraqueñas, en las calles venezolanas, estén circulando, ¿no? Una bala es más barato que una vida, ¿no? Una bala, ¿cuánto te cuesta, no? Sí, entonces, sí, ¿quién tiene la culpa? Aquel que distribuye las balas. ¿Y quién es el dueño de las balas? El ejército venezolano. Claro, lógico. Nadie más. ¿Cómo llega esas balas al malandro? ¿Cómo llega al delincuente? Sí, porque alguien las está comercializando. Así es. ¿Quién tiene la culpa? Claro, el gobierno, lógicamente. Esperamos que no suceda eso, igual acá. Bueno, y por cierto, cuando ha habido este problema ahora de mucha delincuencia, es lo que ahora está viniendo hacia Perú. Se vinieron a razón de que, ¿qué medida ha tomado el gobierno, en todo caso ya creo que de Maduro, para que mucha gente saliera? Bueno, obviamente es la económica, creo yo, ¿no? Para que la gente saliera de Venezuela y muchos se vinieron a Perú. ¿En qué momento fue eso que ya rebasó? Bueno, eso ha sido ya desde el momento en el que agonizaba prácticamente Hugo Chávez, ya se veía ya la problemática económica, ¿no? El poco acceso, por ejemplo, a los medios normales, naturales, de por ejemplo, contar con agua, luz, de los servicios básicos, ¿no? Prácticamente se volvió un caos, ¿no? Conseguir, incluso teniendo recursos, para poder seguir viviendo, desarrollando una vida tranquila, ¿no? No podías. Pero sin embargo la gente, imagino, de su entorno, sí tenían lo suyo y tienen hasta ahora lo suyo. Claro, puede ser que ellos también estén condenados, aunque no lo tengan, a seguir ahí, ¿no? Porque yo tengo alumnos, ¿no? Y a veces converso por internet y le digo, oye, ¿y cómo estás? Y me dicen teacher allá, ¿no? Teacher, no podemos disfrutar de lo que tenemos, me dicen, ¿no? ¿Y por qué? Le digo, porque ahora tenemos hasta, por mencionarle algo bajito, hasta helicóptero tiene mi papá, dice, ¿no? ¿Ah, sí? Así le digo, sí. Pero no podemos disfrutarlo. No podemos mudarnos a la casa que tenemos en el este de Caracas. Tenemos que seguir viviendo en el barrio. ¿Por qué? Porque si nos vamos para allá, van a decir, oye, ¿qué pasó con ese revolucionario, no? O sea, entonces, mi papá está harto, dice, ¿no? Mi papá quiere, ya está viejo, y algunos están muriendo, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? Que se acabe esto y que comencemos a disfrutar de lo que hemos conseguido, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede estar indicándonos, dándonos un indicio de que la revolución venezolana está llegando a una etapa donde es muy probable que algo pronto reviente, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad, muchos de los ministros de Hugo Chávez han ido muriendo, ¿no? Últimamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a uno que se llama Aristóbulo Isturiz, que fue ministro de Educación. Murió hace poco, ¿no? Tenemos a Carneiro, un general también que llegó a ser gobernador del estado Vargas. Murió hace poco. O sea, se están yendo en fila india, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que todos estos señores no han podido disfrutar de una vida digna, ¿no? Porque, a pesar de tenerlo todo. A pesar de tenerlo todo. Entonces, yo creo que deberían de dar una liberación a esta gente para que vivan normalmente, ¿no? Y disfruten de lo que han conseguido, ¿no? En procesos revolucionarios, no importa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Es parte de la historia fatal. El costo también, ¿no? Del costo político. El costo político, claro. Ahora, bueno, el miedo a perderlo todo también puede ser. Sí, también puede serlo todo eso. Bueno, Jorgito, bueno, sé que hay muchas realidades allá en Venezuela. Vamos un poco a hablar de tus libros. ¿Qué libros más tienes, me decías? Bueno, ya hemos mostrado, el de la selva, ¿no? El de la selva, Amores, Ashánicas y Yanesha. Amores, Ashánicas. ¿Los amores en qué está enfocado, mi querido Jorge? Bueno, simplemente que para entender el amor en la selva hay que meterse, creo que a vivir allá un tiempo, ¿no? Y comprender de que más allá del enigma de la pusanga, existe el verdadero amor. Sí, claro, el principal enigma de la pusanga que muchos quieren saber y bueno, lean el libro. Sí. Aparte, ya que tú estabas inmerso dentro de ello, bueno, hay costumbres también de los nativos. Sí, claro. Hay casos que yo he visto, y hasta ahora los hay jefes que tienen más de 2, 3 mujeres. Claro. ¿También habla dentro del libro? No sé si hablará. Sí, no, lo que yo más enfoco ahí es, por ejemplo,
hay una convivencia con un trujillano, chiclayano, ¿no? Que vivió muchos años en el Gran Pajatén, ¿no? Habla el campa a la perfección. Él se llama Guillermo Rodríguez Caldas, no sé si estará vivo, ¿no? Si por ahí él nos ve, aunque me cuentan creo que ha fallecido hace poco, no sé si será cierto, ¿no? Pero él era, para los campas, Xochokiri, ¿no? Xochokiri, su nombre campa, ¿no? Entonces yo trabajé con él en el departamento de comunicaciones del proyecto Pichis Palcazú, y él ya tenía una edad avanzada, y las mujeres le llovían, ¿no? Y yo le decía, Guillermo, pero dame el secreto, cuéntame. Me dice, no te quiero malograr la vida, tú estás joven, tú puedes conseguirlo por tus propios medios. Caramba. ¿No? O sea, yo ya no tengo encantos, yo tengo que recurrir a la pusanga, ¿no? O sea que era un experto. Entonces, bueno, él podía entrar, por ejemplo, a una casa y tú sabes que en las casas las niñas viven totalmente desnudas con sus padres, ¿no? En algunos lugares. Claro, y si tú eres de verdad nativo, Asháninka, como el caso de Guillermo, que era conocido como Xochokiri, él entraba y normal, y no le llamaba la atención. Era parte, era su amigo, era su familia prácticamente, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, descubrí en el libro, hay unas partes donde se relata que si tú ves una chica, por ejemplo, con algunas señales aquí en la cara, es porque de repente está en alguna actividad especial. Cada marquita que tiene en la cara es un símbolo. Es un símbolo. Y hay una marca que indica que está en celos, o sea, que está buscando marido. ¿No? Como quien dice, bueno, acá estoy. Sí. Entonces, todas esas situaciones son parte del aporte cultural de una comunidad. Es una cultura muy distinta esto de los nativos de la selva, de los Asháninkas. Bueno, prácticamente sí tengo un poco de conocimiento, o sea, los Yanes ya no lo sé, pero creo, imagino por ahí. Es casi lo mismo. Ya, porque es distinto, ¿no? A lo que normalmente nosotros tenemos, porque bueno, ahí están, allá muy jóvenes son madres, ¿no? Niñas de 13, 14 años ya son madres, está permitido incluso, como te digo, la bigamia en algunos casos, y bueno, tantas cositas que son la cultura totalmente distinta, ¿no? A lo que somos nosotros los colonos, en todo caso, ¿no? Sí. Imagino que está plasmado todas algunas cosas de claro, es más que nada para descubrir, ¿no? Qué puede pasar si tú le das una mirada un poco más profunda a nuestras comunidades aborígenes, Asháninka o Yanesha, ¿no? Y vas a descubrir que sí hay un aporte muy importante, ¿no? Interesante. Bueno, es bueno que sepan, porque conozcamos un poco, ¿no? Porque hay muchísimas comunidades nativas, obviamente, cada quien tiene lo suyo, sus propias costumbres, sus propias realidades, en verdad, a veces sorprendentes, ¿no? Yo he acudido a muchos de ellos donde me quedo sorprendido, ¿no? Con su vivencia, con su forma de vivir, su forma de pensar, por ejemplo, de ellos, ¿no? Yo creo que ellos están felices en la selva y no tienen más sueños y anhelos de salir adelante, progresar incluso. Bueno, conozco un poco de los Asháninkas, que bueno, es interesante poder conocer un poco más y saber. Bueno, por acá tenemos otro libro que es de cavilaciones políticas, del cual ya nos has hablado, sobre la coyuntura actual política y... ¿De qué más trata, Jorge? Sí, bueno, es más que nada de eso, ¿no? ¿Qué pensamos cuando estamos ensimismados sin salir, ¿no? En tiempos de cuarentena fue difícil. Y bueno, los pensamientos que se nos vienen tiene que ver con recuperar tal vez ese mensaje de más unión, ¿no? Las familias se han visto después de tiempo, obligadas, muchas de ellas, a convivir, ¿no? Y algunos han descubierto que su hijo tal vez tiene las cualidades que él no las había visto por culpa del trabajo, ¿no? A veces no tienes tiempo ni para hablar con tu hijo. En la cuarentena nos obligaron a estar con él, y comenzamos a valorarnos un poco más, incluso el hijo también al padre, ¿no? Entonces, más acercamiento en la familia. Creemos que eso podría dar un vuelco, ¿no? Y quizás incluso también llegar a una conclusión bien básica. Antes, cuando te encontrabas con un amigo, y esperemos que ahora que volvamos a la normalidad, de algo nos sirva esa lección, el amigo te decía, oye, estoy ocupado, sí, hablamos de eso en cualquier momento, no te preocupes. Siempre estaba apurado, ¿no? A ver, en tiempos de cuarentena no estaba apurado. No, pues. Había tiempo para poder escuchar al amigo, para todo, ¿no? Bueno, entonces, aunque sea por el teléfono, hay que recuperar esa calma, ¿no? Y darnos cuenta que la vida no es el apuro. ¿De qué te sirve lo material? Hay una parte donde dice, ¿de qué te sirve la pelota si no tienes con quién jugar? Exacto, ¿no? Claro. O sea, tienes que tener a alguien. Tú solo no puedes ser una isla. El día que te mueras te vas. Claro. ¿Y de qué sirvió tanto sacrificio? ¿Para qué acumulaste tanta riqueza? La verdadera riqueza está en el aportar, en el compartir. Esa es la riqueza, ¿no?
Entonces el libro también te da ese tipo de mensajes. Ah, interesante, interesante. Bueno, y en esta pandemia hemos aprendido muchísimo y también estamos valorando muchísimo y las cosas también han cambiado bastante, porque incluso la forma de hacer campaña, ¿no? Ha sido totalmente anómala a lo que normalmente estábamos acostumbrados, ¿no? Y que bueno, te imagino que todo eso está plasmado en el libro. Sí. Ok, Jorgito. Por acá tenemos otro que es el distrito electoral para los PECs. Esto me comentabas, es de los peruanos en el exterior. Peruanos en el exterior, que hay mucha gente que está en el exterior, por cierto, compatriotas nuestros en diversos países, que imagino narra también de ese tema de sí, afuera. Hay narraciones relacionadas con peruanos que han pasado por situaciones difíciles, ¿no? Tratando de adecuarse al sistema. Algunos decían, y todavía lo escucho, ¿no? Que aquí, por ejemplo, ahorita primera vez que tenemos el panorama de migrantes, ¿no? Pues sí, ¿no? sí. Pero la migración peruana en el exterior no ha sido tan fácil también, ¿eh? Porque los tratos de la policía, por ejemplo, no son los mismos a nuestra policía. Nuestra policía es bastante condescendiente. Te piden los documentos con caballerosidad, ¿no? En otros lugares, primero vas contra la pared y prácticamente para el policía lo primero que debe ser es un delincuente, ¿eh? Y después es que te van a pedir el papel y todo lo que tú quieras. Y no te lo van a pedir, sino te lo van a prácticamente a quitar. Obligadamente. Sí. Entonces, cuando tú emigres, no creas que a veces se quejan, dicen, oye, nos tratan mal. Mentira. En el Perú somos muy buenos y con absolutamente todos los inmigrantes. Somos, creo que, un ejemplo en ese aspecto. Hasta con los delincuentes, porque acá los agarran y después los sueltan. Sí. Hugo Chávez, bueno, libro que ya me dijiste que habla bastante de Hugo Chávez, ¿no? Bueno, imagino que desde el punto de vista de los venezolanos o los peruanos. No, en este aspecto, bueno, más que nada, si tú has leído La Suya de los Perros, bueno, es un intento de ir hacia la base aérea de Las Palmas, donde estuve, ¿no? En la Fuerza Aérea, y de ahí de pronto apareces en un pasaje de la vida de Hugo Chávez, ¿no? Y vuelves para acá y vas para allá y así, ¿no? Es un paralelismo entre lo que me pasó en la vida militar aquí, ¿no? Y las experiencias que uno tiene, ¿no? Que, por ejemplo, yo estuve en tiempos de Sendero Luminoso y yo estaba en la Fuerza Aérea con cabello largo, ¿no? Y me ponía el uniforme, pero con mi cabello largo. Mi cabello lo tenía que esconder, ¿no? Para que no se viera, porque no me creían que yo era militar, ¿no? Claro, militar siempre tiene que estar con el corte alto. Y en los tiempos en los que yo estuve, lamentablemente, para los que dicen que esto no es verdad, que el terrorismo y no sé qué más, un destacamento mío de compañeros de estudio literalmente fue volado. Ah, caramba, qué pena. Entonces eso yo lo he visto en carne propia, ¿no? Y sé lo que significa el terrorismo, lamentablemente, ¿no? Bueno, y por último, el que tenemos acá es Paucartambo a los 100 años después. Esto me comentabas de la ciudad de la zona de Paucartambo. Sí, esto es en la tierra de mis padres, de mis abuelos. ¿Qué parte de qué tema de Paucartambo toca? Bueno, prácticamente desde el principio le trato de dar un tono de lo que podría haber sido la etapa donde llegaron los conquistadores o de repente más acá incluso en la época de la guerra con Chile, ¿no? Donde todavía teníamos a nuestras comunidades pues sin constituir los pueblos como tal, ¿no? O sea, el pueblo tiene 100 años de creación política, ¿no? Pero en aquellos tiempos descubrí en mis clases, porque yo llegué a dar clases en algunos caseríos de Paucartambo, que existen casas de piedra, ¿no? Totalmente de piedra, ¿no? Entonces un buen día conversando con un padre de familia que llevaba una niñita, le pregunto, oye, ¿y dónde vives? Y me dice, si quiere vamos a mi casa. Y voy, y efectivamente, ¿no? Todavía existía la casa así, totalmente cerrada. Ahora, para aquellos tiempos, ¿por qué sucedía eso? Porque los españoles llegaron y prácticamente arrasaban con la gente, ¿no? Donde la vivieran. La única manera de escaparse de ellos era irse a las alturas, y si tenías una casa de piedra, totalmente de piedra, pues era imposible de que alguien te pudiera penetrar, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Te pudiera ubicar. ¿No? Y cuando ubiqué al señor le digo, ¿y tú de qué te escondes si ya los tiempos han cambiado? Me dice, no, yo soy abigeo. Sí. ¿No? Entonces, un abigeo
para que lo que no sepan que es un aviso delincuente en el campo, ¿no? Sí, un choro de ganado. Exacto. De ganado, un ratero de ganado. De ganados, exacto. Un experto en ganadería, ¿no? Delincuente en ganados. Sí, entonces ni su propia familia podía estar con él, ¿no? Ay, O sea, yo no puedo confiar en nadie, ¿no? Claro. Yo voy de pueblo en pueblo y prácticamente vivo así escondido, ¿no? así es. Uy, qué cosas. Bueno, Jorge, ahora en estos tiempos, ¿es fácil ser escritor? No, es prácticamente una poesía, un poema, ¿no? Es prácticamente un amor al arte, ¿no? Probablemente hay algunos que nos están viendo tal vez que tal vez les gustaría escribir un libro como el que tú estás realizando. ¿Qué cosas tendrían que hacer? ¿Qué necesitarían? Bueno, lo que yo estaba haciendo en Caracas, aparte de los trabajos que daba de dar clases, ¿no? Ya. En los parasistemas, es que había gente interesante, ¿no? Que conocía, ¿no? Por ejemplo, un señor que me contaba cosas, Sí. y entonces le digo, señor, si usted no sabe escribir, yo se lo escribo. Ya. ¿Ya? Ajá. Y el libro va a salir con su nombre. Ah, caramba. Así como han visto ustedes, por ejemplo, no sé si han visto que Piqué, Messi, cualquiera, Sí. el libro, ¿no? Ajá. Y escrito supuestamente por ellos mismos, ¿no? Ah, ya. Messi no sé, a Messi sí le están escribiendo, pero hay otros, ¿no? Así A quienes se han escrito. Ya. Bueno, ¿qué pasa? Que él narra su historia, no es su especialidad, Claro. pero todo lo que va a figurar ahí, ya yo me encargo de ponerlo adecuadamente. A ti sí te encanta Claro, sí, escribir. y yo puedo agarrar y armar un libro, por ejemplo, de Richard, Claro. ¿no? Tu libro sería, ¿no? Y Claro. tus experiencias, por ejemplo, en la Amazonía. O sea, ahora no necesita específicamente tener conocimiento de escritura y de todo, pues, de todo por ahí. No quiere hacer su libro. Sí. Con suficiente con contarle su experiencia a la persona que te lo puede hacer. Claro, una persona que es especializada. En este caso yo podría Ya. prácticamente hacer las veces del corrector, el relator, el que adecúe la historia para que luego sea divulgada. Excelente, excelente. Esa sería una contribución. Bueno, gracias. Bien, el tiempo nos ha ganado, creo que aunque nos hemos pasado un poquito, pero bien, valió la pena haber dialogado sobre muchos temas, mi querido Jorge. Entonces, lo que viene en adelante, imagino, será la publicación masiva de los libros, que para lo cual ya estás negociando y todo por el estilo, ¿sí? Sí, sí, Vamos a... Se vienen novedades, también estén pendientes de Telestar Televisión, estaremos viendo ya, estamos haciendo también algunas presentaciones y veremos también en adelante qué hacer pues con las obras que tiene nuestro colega Jorge Carrión. Bueno, Jorgito, ¿algo más que tuvieras que añadir, por favor? Sí, simplemente, bueno, agradecer por la invitación y recordarles que vamos a tratar de llegar al pueblo, ¿no? Con actividades, ¿no? Que más adelante les vamos a informar, en el cono oeste de nuestra ciudad metropolitana. Claro que sí, es necesario. Aportemos, por favor, todos de nuestra parte, pongamos nuestro granito de arena para que esto se siga desarrollando y, bueno, aportemos por la cultura y dejemos un legado para nuestras generaciones futuras, porque, ojo, que el libro, el día que no estemos, así como ya César Vallejo, así como muchos escritores no están ya en vida presente, pero sus obras han quedado y van a trascender a través de la historia. Bien, Jorge, muchas gracias por la visita, amigos. El tiempo nos ha ganado. Con Telenoticias será hasta el día lunes. También Wilson Naznate ya estará el lunes con nosotros aquí en Hágase Justicia. Buenas tardes. Oye, ¿y ahora sueltan el programa o lo están soltando? ¿Sí?